El tema que nos corresponde abordar en el día de hoy es el referido a las fases por las que ha atravesado la supervisión educativa, ya que la función no se ha ejercido de igual forma a lo largo del tiempo. Existen diferentes clasificaciones de estas fases o formas por las que ha atravesado la supervisión. En su material de estudio podrán observar algunas de estas clasificaciones y los autores que las preconizan. Sin embargo, es necesario que se tenga presente que al margen de estas clasificaciones, para valorar la evolución de las formas o fases, hay que señalar que es realmente el asesoramiento como función básica de la supervisión quien ha marcado el nivel de desarrollo alcanzado por esta. Podría entonces decirse que por la forma en que el asesoramiento se ejecuta o no se ejecuta, se puede apreciar la fase de desarrollo de la supervisión, que en síntesis podrían resumirse en tres: fiscalizadora, constructiva y creativa. La fase fiscalizadora es la primera en la evolución de estas formas. Tiene una función básica, el control. Mantiene una actitud puramente correctiva y el espíritu siempre de una gran desconfianza hacia el supervisado. En esta fase el asesoramiento no aparece y solo se refleja de forma indirecta, pues la supervisión solo se mueve en un modelo centrado en el control. La fase constructiva, segunda en su evolución, es un paso de avance, pues aparece la función de asesoramiento. Claro que este asesoramiento, aunque pretende positivamente indicar y orientar, siempre duda de la capacidad del supervisado para autodeterminarse, por lo que tiende a cumplirse con cierta dosis de autoritarismo. Por tanto, la fase constructiva del asesoramiento hace énfasis en el modelo experto que ya ustedes vieron en el tema anterior. Esta fase, aunque limitada en la forma de ejercer el asesoramiento, es un momento más avanzado en la evolución de la función, porque supera la fase exclusivamente fiscalizadora y coercitiva que le antecede. Entre las limitaciones que se pueden atribuir a la fase constructiva de la supervisión se encuentran el generar una comunicación de una sola vía, o sea, supervisor hacia el supervisado, y crear las siguientes problemáticas: una recepción conformista del mensaje carente de creación personal, una dependencia mental y una pasividad del receptor con riesgo de matar la inteligencia, la capacidad de conducir las actividades para las que está encargado. La generación, por otra parte, de un sentimiento de resistencia más o menos ostensible a las orientaciones derivadas de estas directivas. Estas limitaciones presentes en la fase constructiva deberán ser resueltas para que la función supervisora dé un salto cualitativo que requiere la función para avanzar. La fase creativa, tercera en la evolución histórica de las formas de la supervisión, promueve la tendencia hacia el perfeccionamiento de los sistemas educativos, que se percatan de la necesidad de dar a la función un carácter más democrático y participativo. La forma de supervisión creativa promueve la participación de los implicados en el análisis crítico de su propia tarea y centra su preocupación en el estímulo y la promoción de las potencialidades de los educadores. El asesoramiento empleado en esta fase tiende a la utilización del método de facilitación. La supervisión, por tanto, para alcanzar la fase creativa, debe poner el acento en el desarrollo del talento creador de los supervisados, tanto de los docentes como de los directivos educacionales de base. Para ello habrá que romper algunos esquemas y considerar que estos también están interesados en cambiar e introducir mejoras en el desempeño de sus funciones. Por tanto, la supervisión creativa, para lograrse, debe tener presente que sin la presencia de los supervisados, el cambio educativo no se producirá. Sin embargo, la historia de la supervisión nos muestra cómo la fase fiscalizadora tiende a resurgir constantemente, aunque se hayan producido intentos diversos por erradicarla. En esta primera década del siglo XXI, la mayoría de los sistemas educativos proclaman
al menos en teoría, haberla erradicado. Cabría preguntarse, sin embargo, cuántos han logrado instituir en la práctica la supervisión creativa. Realmente, en su gran mayoría, los sistemas educativos contemporáneos se orientan a lo sumo en la fase constructiva de la supervisión. Cuando hablamos de supervisión y de fases, hablamos también de estilos. Los estilos se corresponden con las fases, pues existe una interacción dialéctica entre ellos, ya que las fases son la base donde se asientan los estilos. Se habla del estilo tradicional y del estilo contemporáneo. El estilo tradicional se caracteriza por el predominio del uso de la función de control en la gestión supervisora. Este estilo se corresponde con las dos primeras fases del desarrollo supervisivo, la fiscalizadora y la constructiva. El trabajo general de la supervisión en el estilo tradicional se fundamentará en el trabajo individual del supervisor. El estilo contemporáneo, sin embargo, promueve técnicas donde el control se hace más participativo. El asesoramiento actúa como elemento facilitador y la supervisión descansa en el trabajo en grupo. Hay correspondencia en general entre el estilo contemporáneo y la fase creativa de la supervisión. Los cambios en las políticas educacionales impuestos por el acelerado desarrollo científico y tecnológico del mundo actual obligan a buscar cambios en la organización de los sistemas de supervisión. Para lograr esto, es necesario transformar métodos, medios y estilos que promuevan que la supervisión, sin dejar de ser el garante del sistema, pues esta es en esencia la razón de ser de la misma, se convierta además en factor de su desarrollo. Esta situación requerirá de la aparición de nuevos roles y exigencias en los supervisores, aspectos que veremos en el próximo tema. Al concluir el estudio de las fases de la supervisión, ustedes deberán responder las siguientes interrogantes. Primera, ¿qué diferencias cualitativas se pueden apreciar entre las dos primeras fases de la supervisión y la tercera? Y segunda, explique la relación existente entre fases y estilos de supervisión.